Bienvenidos al primer episodio de un podcast azul pálido, cuyo nombre es en honor a un libro publicado por Carl Sagan en el año 1990, que a su vez deriva de una foto que, si lo estás viendo en YouTube, porque va a aparecer en varias plataformas, tiene el mismo título. Fue tomada un poco más allá de Saturno por la Voyager 2, por la Voyager 2, una de las dos naves Voyager, que tienen un gran punto en la exploración espacial y de las que sin duda vamos a tener que hablar en algún episodio. Aquí está una copia de un punto azul pálido y bueno, en este caso vamos a hablar de un podcast azul pálido. Ese podcast que tras el popper o el filtro pop del micrófono y bueno, muchas cosas, muchos fallos, muchos intentos, por fin va a salir al aire. Ok, hay dos elementos que seguramente has escuchado. Y bueno, uno de ellos creo que lo he escuchado bastantes veces en estos días. Uno se llama pandemia y otro se llama cambio climático. Resulta ser que la pandemia por el coronavirus, bueno, mejor dicho, por el SARS-CoV-2 y el COVID-19, que bueno, tenemos que hablar ahorita un poquito sobre cuál es la diferencia, resulta ser que se están relacionando. Y de maneras que finalmente terminan beneficiando al ambiente. Sin embargo, ahorita vamos a poner una entrevista que le hice por medios digitales, ya que no hay que salir de la cuarentena, a un biólogo llamado Alejandro Luis. Espero que la disfruten. Tras una breve explicación que voy a dar, va a aparecer el episodio. Entonces, como ya mencioné, existen estos dos elementos: cambio climático y pandemia. El cambio climático es una modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Estos cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y, bueno, son muchos parámetros climáticos, pero sobre todo hay tres que se ven influenciados. La temperatura, es decir, si hace calor o si hace frío. Las precipitaciones, es decir, la lluvia y la nieve, aunque, bueno, realmente aquí en Venezuela nieve nunca hemos visto, excepto en Mérida. Y la nubosidad, es decir, las nubes que están en el cielo. Si hay más nubes puede significar algunos aspectos relacionados al cambio climático que creo que no están muy al lugar ahorita. Entonces, el cambio climático tiene, o por así decirlo, una manera a través de la cual se produce, que es el efecto invernadero. Imagínate que tienes un huerto cerrado, paredes de vidrio, un invernadero, lo que se conoce como un invernadero, donde se cultivan diferentes tipos de frutas. El efecto que ocurre con la atmósfera de la Tierra es muy similar, porque, bueno, se inicia con la llegada de la radiación, es decir, básicamente de la luz o el calor derivado de la luz procedente del Sol a la superficie terrestre. La mayor parte de la energía recibida es denominada de onda corta, eso no es muy necesario ahorita, pero es para que lo tengan en mente. Igual en la descripción del video y del podcast voy a dejar algunos links que, si te interesan, sea el fenómeno de las pandemias o el fenómeno del cambio climático, seguramente va a ser muy interesante. De esta energía, parte es absorbida por la atmósfera, como la radiación ultravioleta, otra parte la reflejan las nubes y otra parte llega a la superficie del planeta, la luz visible, y lo calienta. Este es el efecto invernadero, sin el que probablemente la vida no existiese. Pero, resulta ser que nosotros, los humanos, a través de actividades que estamos haciendo, por ejemplo, la actividad industrial, también podríamos enumerar los carros, los medios de transporte contemporáneos, por ejemplo, aviones, carros, barcos, entre otros, estamos desencadenando el efecto invernadero muy fuerte. Porque resulta ser que el efecto invernadero tiene ciertos gases que lo potencian y que aumentan la temperatura de la Tierra a puntos en los que creo que estamos sensibles, pero mira, lamentablemente voy a tener que decir que nos van a matar. Así que creo que es momento de parar un poquito el efecto invernadero a través de la disminución de ciertas actividades contaminantes. Pero bueno, eso no está el caso. Entonces, resulta ser que estos gases hay muchos tipos, pero los principales son dos. El primero es el dióxido de carbono, que se genera también por la respiración de los seres vivos, y sin el dióxido de carbono no podríamos vivir. Pero como todo en la vida, debe existir un balance. Y lo otro, los clorofluorocarbonos, que si bien podríamos decir que esta sería la típica frase que te ponen en un concurso de letreo en tu colegio y hacen que raspes,
No, los clorofluorocarbonos son gases muy perjudiciales que, por ejemplo, se encuentran en los aerosoles. Así que deberíamos dejar un poquito el abuso de los aerosoles. Pero resulta ser que el efecto invernadero, si bien lo estamos llevando a puntos exponenciales, estamos disminuyéndolo. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, un brote de una enfermedad que en este caso sería el COVID-19, que por la cuarentena, que es la única manera o la manera más eficiente que tenemos de aplanar la curva y ahorrarnos un gran costo humano, estamos parando actividades, como ya les mencioné, de transporte, industriales, etcétera, que producen gases de efecto invernadero en una cantidad realmente impresionante. Resulta ser que como tenemos que estar aquí en una casa con cortinas azules, con ventanas, básicamente tenemos que estar encerrados, estamos dejando de producir el efecto invernadero. Y eso está siendo muy bueno para el planeta. Por ejemplo, en Venecia está retornando, por ejemplo, países que hace mucho tiempo en los canales de Venecia, Venecia es una localidad italiana característica por sus canales. Seguramente has visto imágenes de gondoleros que en unas embarcaciones llamadas góndolas transportan. De hecho, allá realmente no se utilizan mucho los carros. El transporte se realiza más que nada a través de lanchas y distintos tipos de barcos. Están volviendo a ver peces y muchísimas otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, según Carbon Brief, una página que habla también de las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, desde que se declaró en enero la cuarentena en China, bajó en 4 semanas en un 25% la producción de dióxido de carbono. Y según la Autoridad de Transporte Público de San Francisco, ha disminuido también de manera exponencial las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la suspensión de estas actividades por culpa del coronavirus. Ahora, ya sabemos que resulta ser que se pueden relacionar muy bien, pero hay que aclarar dos conceptos que seguramente, sea a través de TikTok, de Instagram, de Twitter o de las millones de maneras de conectarnos de las que disponemos en la actualidad, te has enterado. El SARS-CoV-2 y el COVID-19, que son en sí el coronavirus. El coronavirus como tal, es decir, el virus, el virus es un organismo que no está ni vivo ni muerto, está inerte cuando no está infectando una célula, pero cuando infecta una célula se reproduce y se continúa reproduciendo. Básicamente podríamos decir que se aprovecha de a quien agarra y gracias a eso se reproduce. Sin una célula en la que estar, no puede vivir. El que provoca la enfermedad por coronavirus, se llama SARS-CoV-2. SARS significa síndrome respiratorio agudo y ya hubo un brote de esto en el 2002, originado en China, pero con infectados en muchas partes del mundo. Y resulta ser que cuando este virus, el coronavirus, infecta tus células, provoca el COVID-19. COVID son siglas. CO de corona, V de virus y D de disease. En inglés es la enfermedad por coronavirus, COVID. Y 19 se refiere al año en el que la enfermedad se empezó a propagar en China, el año 2019, el año pasado. Entonces, el coronavirus es un tipo de virus entre los que se encuentran el MERS, que en el 2012 y en el 2015 hubo brotes en diferentes partes del mundo, el SARS-CoV-1, que fue el del 2002, y el SARS-CoV-2, que es este que ahorita está causando unos estragos impresionantes. Entonces, el coronavirus es la especie. El SARS-CoV-2 es el tipo de virus en sí mismo y el COVID-19 es la enfermedad que este virus provoca cuando invade tus células. Visto esto, para profundizar un poquito más en los quizá buenos, quizá malos efectos a los que estamos llegando gracias al coronavirus, paso a poner una entrevista que le hice a un biólogo llamado Alejandro Luis. Él es el presidente, el gerente de la Fundación Tierra Viva y bueno, otras cosas de las que hablaré más adelante. Así que, bueno, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, un podcast azul pálido. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sin duda tiene mucha relevancia en la actualidad y está emparentado con la biología. Alejandro es el gerente de la Fundación Tierra Viva
y es licenciado en biología por la UCB. Además, tiene un magíster en gerencia ambiental de parte de la Universidad de los Andes, aquí en Venezuela. Ok, como sabemos, el coronavirus ha sido sin duda un fenómeno a nivel mundial que, aparte de ser la primera pandemia declarada en casi 100 años, ha traído consigo consecuencias económicas, sociales, políticas, entre muchísimas otras. Pero resulta ser que hay una última variable que finalmente se ve afectada por el propio coronavirus, mejor dicho, por la disminución comercial y de actividad que esto causa. Bueno, ante nada, gracias por estar acá y vamos con la primera pregunta, que respondería a: ¿se considera realmente tangible en términos de ambiente la disminución de emisiones de dióxido de carbono producto de la cuarentena por el coronavirus? Hola Elías, bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti. Sí, evidentemente el mundo se ha paralizado, o por lo menos se ha hecho muchísimas operaciones que eran tradicionales del día a día, han disminuido en, no sé, más de un 90%. Claro. Muchas de esas actividades industriales o de transporte o incluso de ganadería generan una serie de elementos al aire, gases de efecto invernadero, partículas que al calentarse generan mayor temperatura, en fin, aguas que se vierten sobre ríos que al disminuir la actividad humana como consecuencia del coronavirus, evidentemente esos efectos se están viendo en el aire, en la contaminación, en las aguas y, bueno, ha trastocado en alguna medida de manera positiva a lo que es la dinámica del ambiente en todo el planeta. Ok, claro. Entonces podría decirse que la incisión del coronavirus en el ambiente ha sido positiva o negativa. Es un cambio que podríamos considerar que va a disminuir, por ejemplo, el efecto, los efectos del cambio climático a largo plazo, o es, digamos, un cambio que se puede prescindir, que no resulta tan grande. Y además, si es positivo o negativo, si va a afectar al ambiente, si puede llevar, por ejemplo, a un efecto rebote, entre otros. ¿Cuál es realmente el impacto a largo plazo de esta disminución de CO2, de emisiones de CO2? Bueno, claro, a corto plazo, evidentemente, el resultado se ve que es, el evidente se ve que es positivo, ¿ok? Desde el punto de vista solamente del tema ambiental. Incluso no solamente estamos hablando de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, todo surgió de la venta de especies silvestres en un mercado. Bueno, China ha dicho que va a prohibir la venta de ese mercado. Eso también es un beneficio para el ambiente. Entonces, sin duda que a corto plazo la pandemia ha generado unos resultados beneficiosos. Pero tu pregunta va más allá, de decir, bueno, ¿qué va a pasar a largo plazo? Bueno, no lo sabemos, porque algunos podrían pensar que la respuesta de países como China o como India o como los Estados Unidos o cualquier otro país, una vez superada la pandemia, es retomar el ritmo normal de crecimiento o de producción. Por tanto, este efecto bonito de menos gases de efecto invernadero, pues se va a ver revertido a corto plazo. Es decir, en un periodo, digamos, relativamente corto, vamos a volver a la situación inicial, a la situación que teníamos en diciembre. Los vuelos entre países van a volver a ser como antes, el turismo ha de reactivarse, así que pareciera ser un efecto muy corto. Sin embargo, Elías, yo tengo la confianza de que esta situación sí genere una relación, un cambio de la relación del hombre con el ambiente, porque al final esa relación, esa alteración de la relación del hombre con el ambiente es lo que ha generado la pandemia, que ha costado muchísimo dinero. Entonces, en la manera, si los líderes mundiales entienden que esto tiene un problema ambiental asociado, bueno, el desarrollo sustentable va a depender de
una nueva manera de interactuar con el ambiente, incluyendo lo que se ha venido solicitando, como es la generación de menos gases de efecto invernadero. O sea que tú considerarías que esta pandemia puede, por así decirlo, a la humanidad darle lecciones que deriven así en comprender la importancia, por ejemplo, de disminuir los gases de efecto invernadero, los CFC, entre otros. ¿Crees que esto podría resultar en una especie de clase de por qué prestarle atención a los científicos que venían advirtiendo hace mucho tiempo que se podía dar una pandemia, pero con respecto al ambiente? Definitivamente, yo quiero ser optimista en que ese puede ser la vía. Ojo, y no estamos hablando nada más del gas de efecto invernadero. Reitero, el coronavirus es producto de una zoonosis, es decir, una infección que proviene de un animal silvestre a los humanos. Y hace ya más de 10 años se temía que una pandemia como esta pudiera ocurrir. En la medida que siga habiendo deforestación en el planeta y de manera que estamos quitando espacio, ambientes naturales a esos animales silvestres, y en la medida que sigamos haciendo un consumo a través del consumo directo de carne o de sus pieles o de los colmillos, etcétera, etcétera, en la medida que nosotros cambiemos esas relaciones, pues vamos a tener un mundo diferente. Podemos tener un mundo diferente para poder realmente equilibrar las cargas. Porque si no, vamos a seguir desarrollándonos con un modelo que no es de desarrollo sustentable. Y aquí introduzco un tema, Elías. Ver que lo bueno que está pasando en el ambiente no es suficiente. ¿Por qué? Porque mucha gente es más pobre, porque hay mucha gente que está perdiendo empleo, porque incluso la economía que mueve todo el mundo también está desequilibrada. Entonces eso no se acerca a un modelo de desarrollo sustentable. No es solamente tener el ambiente bueno, es que podamos garantizar una buena calidad de vida a todos los habitantes. Entonces, reitero, esto puede ser la oportunidad para que los líderes repiensen la manera como están guiando a sus naciones al relacionamiento con el ambiente y juntos podamos hacer algo distinto. Ok, entonces ahora viene una pregunta realmente interesante que creo que en cierto punto puede ser finalmente lo que determine si este efecto lo vamos a mantener o sencillamente vamos a pensar que fue un efecto pasajero que en realidad no tiene importancia. A través de modelos de desarrollo sustentable es posible llegar a este punto o incluso menor de emisiones de CO2, es decir, sin que la economía caiga, sin que personas pierdan trabajos y sin que haya miles de muertos a nivel mundial, es posible alcanzar efectos tan positivos en el ambiente. Sin duda, pero eso implica un repensar de eso. Fíjate, uno de los problemas que está ahorita con la caída de los precios del petróleo es que las energías renovables, las energías alternativas pierden competitividad. Entonces, todo el mundo va a seguir utilizando el petróleo, quizás el que tiene de reservas, porque es muy barato, es muy más costoso sacarlo que utilizarlo. Entonces, allí es donde entra la oportunidad de que en vez de mantener precios de petróleo altos, es mejor promover energías alternativas. Luego, tener nuevos mecanismos de relacionamiento. Necesitamos realmente tener la cantidad de contacto desde el punto de vista de aviones volando de un sitio a otro, la cantidad de aviones, todos los que estaban volando antes de esta pandemia, se necesita. O hay que repensar el tema de comunicación entre las naciones. Pero además de eso, ¿cuál es la economía que estamos promoviendo? ¿Una economía extractivista, una economía que genera muchísimos desechos? ¿O es el momento de apuntar más fuertemente a lo que llaman la economía circular, donde disminuimos la cantidad de residuos, donde hacemos un más eficiente uso de los recursos? En este momento es la oportunidad para discutir esos temas y hacerlo. Porque en la medida que hagamos eso, vamos a tener un ambiente mucho más estable y una mejor calidad de vida. De lo contrario, de nuevo, el costo de una pandemia va a ser mayor que la inversión que podamos hacer para tener un nuevo relacionamiento entre humanos, entre economías y de los humanos con el ambiente.
Ok, me parece realmente interesante que se puede llegar a este punto porque en diferentes redes sociales se ha visto muchísima celebración de este impacto, por así decirlo, que queda relegado, sin duda, relegado a un segundo plano, ya que hay vidas humanas y la economía probablemente nos está pasándola muy mal, pero resulta ser muy interesante que se pueda llegar a este punto, porque obviamente todavía no se tienen los datos, pero hay personas ya diciendo que, por ejemplo, a pesar que se difundieron muchas noticias falsas, en Venecia efectivamente empezaron a aparecer diferentes especies de peces que tenían mucho tiempo sin aparecer en los canales, entre muchas otras consecuencias que se pueden alcanzar sin traerse a la economía por medio. Entonces, ahora, yo pregunto que desde el punto de vista, por así decirlo, de la biología, se se había pronosticado, ya que si había pronósticos que pudo haber ocurrido, que pudo haber ocurrido una pandemia similar, incluso desde 2007, en un artículo publicado en la revista Nature, que casualmente habla sobre el impacto de los murciélagos y de los mercados húmedos en China. Entonces, pregunto, ¿de alguna manera se predijo que en tan relativamente poco tiempo se la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono pudo haber sido tan radical, o este es un fenómeno completamente nuevo del que no se tenían predicciones? Oye, no sabría con certeza responder a tu pregunta. Mi perspectiva es que en efecto sobre de la pandemia, sobre, por ejemplo, toda la economía no se había predicho, no se estaba considerando. En otras palabras, creo que a todo el mundo tomó por sorpresa esta pandemia. Eh, Sin embargo, ya se sabía que lo que tú mencionas, que algo como esto podía ocurrir. Pero me imagino, o las muestras parecen demostrar que los líderes mundiales subestimaron esta situación, creyeron que tenían todas las capacidades desde el punto de vista médico para atender algo por el estilo y bajaron la guardia, siguieron haciendo las cosas de igual manera. Por tanto, las consecuencias, por ejemplo, en tema de generación de gases de efecto invernadero o más pragmáticamente en toda la economía, se subestimaron, no las pensaron. Tanto así, Elías, que fíjate que esto arranca más o menos finales de diciembre en China, en enero estaba ya en un apogeo y tú no veías que ninguna de las naciones desarrolladas, es decir, Europa, Estados Unidos, le dieron tanta importancia. Y ahora, hoy, cuando hay miles de muertos en Italia, en España, en los Estados Unidos, cuando ya están llegando a ese término, a mediados del mes de marzo, fue que todos se prendieron sus alarmas. Entonces yo creo que nadie sabía lo que iba a pasar. Habían científicos y virólogos que sí advirtieron que podía venir una pandemia peor de la que hemos vivido, pero los líderes, los que mueven al mundo, la subestimaron y por eso estamos donde ahora estamos. Así que no se lo imaginó. O sea que podría ser que esta sea una lección para el mundo, que la ciencia en realidad es la respuesta frente a pandemias, que puede proteger la economía y, como tú mencionabas, que a través del desarrollo sustentable podemos alcanzar estos impactos positivos de los que veníamos hablando en el ambiente sin necesidad de sacrificar la economía. ¿Crees que esta sea una oportunidad para finalmente que el mundo comprenda la importancia de invertir en ciencia más que invertir en otras prioridades que no protegen el mundo de manera tan impresionante como la ciencia? Mira, Elías, yo deseo que eso sea así. Evidentemente, si tú tomas atención a lo que la ciencia te está diciendo, tú puedes prever esto y puedes evitar colapsos económicos, colapsos sociales, pero tener las previsiones para atender una pandemia como la que estamos viviendo. Yo espero realmente que los líderes aprendan, que las empresas aprendan, y creo que van a tener que aprender básicamente porque todas las naciones están perdiendo muchísimo dinero. Todas las naciones han tenido que sacrificar, quieranlo o no, tarde o temprano, han tenido que sacrificar la economía
a costa de la pandemia. Porque hubo naciones que dijeron, bueno, yo no voy a sacrificar la economía, yo entiendo que se van a morir una cantidad de personas, pero yo no voy a sacrificar la economía por eso. Y después tuvieron que retroceder. Ahí está el Reino Unido, ahí están los mismos Estados Unidos. Entonces, quien pretenda que la economía no se va a ver afectada a pesar de que se mueran las personas, pues ha demostrado que está errado. A la ciencia, en los últimos años, la mayoría de los líderes no la han tomado en serio. Es lamentable como cuando uno ve líderes mundiales menospreciando a miles de científicos que, por ejemplo, han hablado de manera clara y contundente sobre el papel del hombre en el cambio climático. Eso solo para manejar un ejemplo. Ahora, con esta pandemia del COVID-19, está demostrado cómo los científicos tenían la razón al advertir de que algo de esto podía pasar. Yo espero que aprendan, yo espero que los líderes realmente aprendan o que los líderes por venir aprendan de esto y no sigan menospreciando el trabajo de los científicos y de la ciencia en general. Ok, Alejandro, muchísimas gracias. De verdad que me parece genial que esta pandemia finalmente, dentro de todas las consecuencias malas que son infinitas, podamos ver que si prestamos atención a la ciencia podemos alcanzar todo lo bueno que la pandemia nos da, que es realmente poco. Muchas gracias por la entrevista, realmente me pareció genial. Y bueno, espero que la siguiente vez que nos veamos sea para hablar de cómo el desarrollo sustentable mejora nuestra economía. Que así sea. Nos vemos. Y bueno, creo que de verdad no hace falta decir nada. Esa fue la entrevista que le hice al biólogo Alejandro Luis. Espero que hayas entendido muy bien sobre cómo puede influir una parálisis tan impresionante en la actividad humana como es una cuarentena declarada por el COVID-19 en el planeta. Cómo finalmente podemos salvar el ambiente a través de la toma de diversas acciones y cómo a través del desarrollo sostenible podemos llegar a estos mismos resultados o incluso mejores sin necesidad de destruir la economía y bueno, destruir la economía con efectos similares a los que pongan gratis las empanadas en la escuela. ¿Se imaginan eso? Bueno, sería realmente impresionante, lo verías muy cool, pero en realidad quebraría la cantina y bueno, tendría efectos muy negativos. Algo así sería un poquito menos, yo creo, incluso, que los efectos económicos de la cuarentena por el COVID-19. Entonces, este ha sido todo el episodio de hoy. Creo que si algo nos puede quedar es que si hubiésemos escuchado a los científicos, porque por ejemplo, hay una investigación publicada en el año 2007 en la revista Nature, en la que ya se había hablado que si en China seguían, en vez de comer una carnita molida, bien cocinadita, una panita con carne mechada, no. Seguían comiendo murciélagos, iban a aparecer enfermedades que terminarían en una pandemia. Y bueno, creo que realmente la pegaron. Entonces, si algo nos queda claro es que si hubiésemos prestado atención a los científicos, nos hubiésemos salvado de esta. Y si prestamos atención a los científicos, ya que estamos a tiempo con el cambio climático, y bueno, también nos salvaremos. Finalmente, me gustaría cerrar este primer podcast con una frase de Carl Sagan que, bueno, dice: cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Esta es la frase de Carl Sagan. Al ser cada uno de nosotros preciosos en una perspectiva cósmica, debemos cuidarnos, debemos asegurar nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Una de las maneras, diría que la única, de hacerlo es prestarle más atención a la ciencia. Bueno, esto ha sido todo. Me pueden seguir en Twitter, @EliasHaig, está en pantalla y en la caption del podcast. En Instagram soy @EliasHaig también, pero está la cuenta un podcast azul pálido. Y bueno, en TikTok, @EliasHaig, para ver algunos TikToks relacionados a ciencia que voy a estar haciendo. Espero que te haya gustado muchísimo y que te mantengas al tanto para el siguiente episodio de Un Podcast Azul Pálido. Muchas gracias.